John y yo estar en Tate no Yusa. Hola amigos de YouTube, espero y se encuentren bien, hoy les traigo la continuación de mi fic, quiero agradecerles a todos los que me apoyaron en mi anterior video con sus comentarios, me alegra mucho que les haya gustado, también le mando un gran saludo a Sans Bores por su apoyo, bien, ahora sin más retraso comencemos. Anteriormente nuestro protagonista se había ido a dormir ya que, mañana le esperaban nuevas aventuras en este mundo totalmente desconocido para él, pero lo que no sabía era que el destino le tenía otros planes no tan favorables para él. Johnny estaba sumergido en sus sueños, hasta que fue despertado por varios murmullos, que venían fuera de su habitación. Para asegurarse de lo que estaba sucediendo, se acercó a la puerta para escuchar. Lo primero que pudo escuchar fue una voz femenina que hablaba con un tono molesto. Ya saben lo que tienen que hacer, si lo hacemos ahora que se encuentra dormido él no tendrá oportunidad de escapar. Estas palabras dejaron atónito a Johnny al reconocer la voz que pertenecía a Mein, al principio no entendía del todo el significado de estas palabras, hasta que recordó lo dicho por el dueño de la armería sobre el rechazo del héroe del escudo en el reino. Maldición, estos tipos quieren capturarme o algo por el estilo, ahora entiendo por qué nadie quería unirse a mí desde el principio y la amabilidad de Mein se me hacía bastante sospechosa. No esperen más, ahora entren. Como si dejara que me atrapen así de fácil. Dicho esto, Johnny procedería a tomar todas sus cosas para acto seguido salir por la ventana. Para cuando los caballeros entraron la habitación ya se encontraba vacía. No puede ser, nos descubrió, ¿ahora qué haremos? ¿Acaso no es obvio, bola de inútiles? Se fue por esa ventana, búsquenlo y captúrenlo. Así será, a sus órdenes princesa. Dicho esto, todos los caballeros comenzarían a buscar a Oindi por el reino para su captura, igualmente el resto de los 3 héroes y ciudadanos serían notificados de esta noticia con la mentira de que Johnny intentó abusar de Mein, así comenzando una cacería nocturna. Mientras tanto, Johnny estaba corriendo por las calles tratando de no ser descubierto por algún caballero, además había escuchado a algunos de ellos correr la voz sobre un falso rumor inventado por Mein en todo el reino y dándoselo a conocer a los demás héroes. Esto es realmente malo, esa perra me traicionó y ahora no solo los caballeros me están buscando, sino que muy probablemente también los otros héroes. Decía esto con una cara de preocupación mientras un sudor frío recorría su rostro. No me queda otra opción, debo salir de este reino e ir a uno donde no sea perseguido y conseguir ayuda, necesitaré un caballo o una de esas bestias que tiran de los carruajes para huir. Una patrulla de caballeros se dirigía a la dirección en la que se encontraba Johnny, al verlos rápidamente se escondió en un callejón oscuro. Nuestra prioridad es encontrar y capturar al héroe del escudo por órdenes del rey y de la princesa, sepárense y encuéntrenlo. Tras esta orden el grupo de caballeros montados a caballo se separó para buscar por la zona. Ahora es mi oportunidad. Tras decir esto, se acercaría con cautela, tomaría una Steel Ball para después lanzarla en dirección al caballero líder, el golpe y la rotación de la esfera provocó que éste se desmayara, rápidamente ocultaría al caballero entre una pila de basura, quitándole algunas cosas de valor, entre ellos una brújula que le serviría en su viaje. Seguido de esto procedería a montarse en el caballo, quien no mostraría ningún signo de miedo. Eso es, buen muchacho, tranquilo, no te haré daño, te recompensaré si me ayudas, ¿entendido? Con un relinche del caballo, Johnny daría comienzo a su escape. Rápido, debemos llegar a la salida antes de que nos descu. Su frase se vio interrumpida al escuchar un grito. Ese es el héroe del escudo. Gritó uno de los caballeros. Persíganlo y captúrenlo ahora. Al decir esto un escuadrón de 5 caballeros comenzó con la persecución. Maldición, lo que faltaba, tengo que deshacerme de ellos. Atención arqueros, prepárense para disparar. Arqueros. Eso significa que trataran de, apúntenle al caballo, debemos derrumbarle. Los arqueros se preparaban para apuntarle al caballo cuando nuestro protagonista se giró hacia ellos y les dijo, ¿y qué tal si yo los derrumbo a ustedes? Con un rostro desconcertado el líder dijo en voz baja, ¿qué acaba de decir? Las uñas de Johnny comenzarían a rotar. Task. Gritó disparando sus uñas hacia las patas de los caballos. Gritó todo el escuadrón al ver que sus caballos se estaban derrumbando provocando un choque entre ellos. Perdónenme por lastimarlos. Johnny murmuró esta disculpa hacia los caballos. Siéntanse afortunados de que no decidí matarlos, aunque si hubiera hecho eso tendría más problemas. Refiriéndose a los caballeros. Dicho esto, nuestro protagonista seguiría con su camino. Más adelante, a la lejanía Johnny pudo observar a múltiples caballeros resguardando la salida del reino. Esto debe ser una maldita broma, gritó
gritó con enojo. «Detente, demonio del escudo», gritó el líder de los caballeros. «Ya no tienes escapatoria, además el resto de los héroes se dirigen hacia acá, por tu bien y el de los demás ríndete aquí mismo». Al escuchar esta declaración Johnny se sumiría en sus pensamientos. «Es más que obvio que no me detendré aquí, la realeza me odia y si llegara a entregarme, nadie escucharía algo de lo que yo dijera, además, quién sabe lo que sería de mí». «Bien, ya tomé mi decisión. Todos ustedes coman mierda ahora», gritó mientras preparaba una de sus uñas para disparar. «Señor, al parecer el escudo no piensa obedecer y, por otro lado, se dirige hacia nosotros a toda velocidad sin la intención de detenerse», diría un soldado algo aterrado. «Héroe del escudo, esta será nuestra última advertencia, detente en este instante». Acto 4. Al decir esto una uña sería disparada adelante del camino, así revelándose la versión definitiva de Tusk, dando su típico grito de guerra. «Ahora levántanos, Tusk. No puede ser, viene hacia nosotros», gritaron los caballeros aterrados. Dada esta orden, Tusk se posicionaría en la parte baja del caballo para así con sus brazos y piernas dar un gran salto, haciendo que lograran pasar sobre los caballeros y la salida del reino. Esta acción dejaría a todos los caballeros con una cara de asombro. «Ah, acaba de volar sobre nosotros, ¿qué clase de magia fue esa?», se decían entre sí los caballeros luego de ver lo que había ocurrido. Al salir de sus pensamientos, el líder de los caballeros daría la orden de abrir las puertas para continuar con la persecución. Un tiempo más tarde, nuestro protagonista había logrado una gran distancia recorrida gracias a la ayuda brindada por Tusk, dejando atrás a sus perseguidores. «Bien, parece que no me alcanzarán por un largo tiempo, ahora necesito ver mi ubicación». Luego de decir esto, Johnny sacaría de entre sus cosas su mapa y la brújula que le había quitado al caballero. «Veamos, por lo que me dijo el viejo, en Silvet sería visto como un dios, no pienso abusar de eso, pero necesitaré su ayuda para el futuro. El mapa marca una frontera amurallada, los caballeros probablemente me estén esperando en los alrededores, deberé tomar una desviación, tal vez por estas montañas estará bien». Le darán más prioridad a la vigilancia de la frontera que a la de los alrededores, no debería de tener problemas. Ahora en marcha. Posteriormente de trazar su ruta en el mapa, Johnny seguiría con su trayecto hacia Silpeux. Pasadas unas horas, Johnny se detendría cerca de un bosque para luego ir a un río para dejar que el caballo bebiera algo de agua y descansara al igual que él antes de continuar. A la vez que se encontraba bebiendo fue sorpresivamente atacado por un par de conejos colmilludos los cuales lo morderían, esto no le provocaría mucho daño. «Vaya, ustedes no son unos conejos cualquiera, ¿verdad?». Al decir esto, los conejos morderían aún más fuerte intensificando el dolor. «Bien, ya fue suficiente, ya tengo mi cena». Acto seguido procedería a matar a ambos conejos para después asarlos y comerlos, los restos serían absorbidos por el escudo. «Listo, hoy pasaremos la noche aquí, será un viaje de casi un mes, pero si tomamos unos atajos por algunos pueblos, podríamos llegar antes de lo esperado». Tras asegurar al caballo haría una cama improvisada en donde se pondría a dormir. A la mañana siguiente, tras despertar y luego de hacer unos estiramientos, Johnny procedería a montar su caballo, pero notó que este no se encontraba en el lugar en donde lo había dejado. «¿Dónde está?». «Lo había dejado atado en esta parte luego de que me fuera a dormir», se preguntó con preocupación. Rápidamente comenzaría a buscar por el bosque algún indicio de su caballo cuando notó un rastro de sangre, al verlo se puso en alerta para comenzar a seguirlo, cuando llegó al final de este pudo ver una especie de pequeños dinosaurios devorando el caballo. «Y ahí está mi medio de transporte, bastardos». Con molestia tomaría sus esferas haciendo que rotaran para luego lanzarlas en dirección de los dinosaurios. Al lanzarlas cada una impactaría en el cráneo escuchándose un crujido, para después caer muertos. Justo en el blanco. Luego de decir esto se acercaría a los supuestos dinosaurios que había matado. «Espera un momento, estos no eran dinosaurios como los de Diego, estos tienen alas, eso significa una cosa». Tragaría saliva antes de seguir. «Estos son dragones, como los que se mencionaban en las historias del medievo, pero jamás pensé que vería uno de verdad, en serio que este es un mundo de fantasía». Dijo esto mientras tenía una mano en la cabeza. Por otro lado, cambiaría su mirada a los pocos restos del caballo desmembrado. «Apuesto a que sufriste una muerte dolorosa, amigo, lamento que terminaras de esta manera, al menos puedo enterrar lo que resta de ti». Unos cuantos minutos le tomaron para cavar un agujero en donde depositaría los restos del caballo. Acto seguido Johnny cerraría sus ojos y pondría sus manos en forma para rezar. «Espero y tu espíritu logre encontrar la paz en el más allá, te agradezco desde lo más profundo de mi corazón la ayuda que me prestaste, descansa en paz caballo sin nombre».
Tras dar sus palabras de despedida, tomaría sus cosas incluyendo sus 2 presas para retomar su viaje. Ahora estoy seguro que el viaje durará más de lo esperado, hacía tiempo que no caminaba bastante desde que quedé parapléjico. Ahora en marcha, más adelante conseguiré algún caballo o uno de esos filoriales para moverme más rápido. Johnny reanudó su viaje, tomando mayormente caminos pocos transitados para evitar el encuentro con soldados del reino o alguien que se le mostrara hostil. Al anochecer lograría llegar a un pueblo, la presencia de caballeros era nula, por lo que podría tomar un descanso, para que nadie viera su rostro. Llevaba una capucha hecha con una manta que había tomado de entre sus cosas. En la plaza del pueblo pudo notar a un grupo de personas reunido mirando lo que parecía ser un cartel. Con cautela se acercaría para observar lo que había en él. La gente era mucha, pero por lo que pudo escuchar era que el rey no le había puesto un precio a su cabeza. Un fuerte sentimiento de molestia comenzaría a aparecer en su rostro. Genial, ese estúpido rey y esa perra están tan desesperados por atraparme que ahora dieron luz para que fuera casado. Aparte de los caballeros, supongo que ahora tendré que lidiar contra los cazarrecompensas. Luego de dar un suspiro se dirigiría a una posada en donde pasaría la noche. A la mañana siguiente, después de desayunar, continuaría con su trayecto, no sin antes preguntar en dónde conseguir un nuevo medio de transporte. Hay un proveedor de filoriales en el siguiente pueblo, conseguiré uno y ahorraré varios días de caminata. Al salir del pueblo el inmenso campo se mostraría ante nuestro protagonista, luego de observarlo reanudaría su caminata. Pasadas unas horas Johnny tomó una desviación al notar que un grupo de 3 hombres a caballo comenzaron a seguirlo desde unas montañas. Persigan al demonio del escudo y atrápenlo, gritó el líder del grupo. A sus órdenes, jefe, dijeron al unísono los otros 2. No escapes, demonio del escudo, si te llevo ante el rey recibiré una gran recompensa y me volveré rico. Diría esto con una expresión avara. Jefe, ¿verdad que repartirá la recompensa con nosotros, verdad? Con nerviosismo respondería. Oh, eso, claro que sí, después de todo somos un equipo. Como siempre usted es tan justo con nosotros, jefe. Sí, ahora atrápenlo. Entendido. Los 2 sujetos comenzarían a perseguir a Johnny por un bosque. No huyas más, demonio del escudo, solo ríndete y no te haremos daño, dijo uno de los hombres. Sigue soñando, idiota, no pienso dejarme atrapar por alguien como ustedes. Si no es por las buenas entonces será por las malas. Los perseguidores asentirían para acto seguido apuntar con sus arcos e iniciar una lluvia de flechas. Con ayuda del escudo lograría bloquear la mayoría de ellas, mientras que unas se clavarían en distintas partes de su cuerpo provocándole 0 daño. ¿En serio que eres un hueso difícil de roer, escudo? Supongo que necesitaremos hacer el doble de trabajo, pero seguro que valdrá la pena. Jaja, dudo que una bola de inútiles a caballo pueda atraparme. Vas a tragarte tus palabras, demonio, gritaron. Todos se habían adentrado en la parte más densa del bosque obligando a dejar los caballos. Atrápenlo, no le den una oportunidad para escapar. A la orden, jefe. Mientras tanto Johnny ideó un plan para terminar con la persecución. Se dirige hacia esa cascada, que no entre a esas cuevas. Rápidamente Johnny daría un gran salto, cayendo en las aguas de la cascada para luego entrar en una de las cuevas. Inútiles, separémonos y atrapémoslo. Cada uno de los bandidos entrarían a las cuevas, el líder iría solo mientras que los otros 2 irían juntos. Johnny estaba haciendo sus últimos preparativos para su ataque sorpresa. Apuesto que esos imbéciles caerán en este truco, jamás pensé que me sería útil de nuevo. Ahora solo queda esperar. Mientras tanto, la pareja de perseguidores seguía los rastros de agua a la vez que se iluminaban el camino con antorchas. Apuesto a que el jefe le dará la mayor parte de la recompensa a quien atrape primero al demonio. No seas idiota, el jefe dijo que la repartiría en partes iguales, así que no hay que precipitarse. Como sea, terminemos esto y regresemos a casa. Está bien, solo deja de quejarte y avancemos. Pasados unos minutos, uno de los sujetos escucharía un ruido a unos cuantos metros cerca de ambos. Oye, parece que lo encontramos, está cerca de nosotros, avancemos sin hacer ruido. Claro, cuando estemos cerca de él, hazle un corte en las piernas para evitar que huya mientras tú lo atas con una cuerda. Buena idea, de algo sirvió que te golpearas la cabeza cuando eras niño, jaja. Cierra el pico. Al acercarse lo suficiente pudieron ver a un Johnny parado sin moverse. Ahora, gritó uno de los sujetos. Así rápidamente el primer sujeto lanzaría su cuerda inmovilizando los brazos. Johnny voltearía la cabeza en dirección a ellos. Toma esto. El segundo daría un corte en las piernas con su espada. Dime, ¿qué te pareció eso, demonio? Aguarda un momento. Los ojos del sujeto quien atacó las piernas abrió los ojos en sorpresa a lo que había descubierto. ¿Qué pasa? Ya lo tenemos en donde lo queríamos. Este no es el
el verdadero. Como que no es él. Si hace un momento giró la cabeza en nuestra dirección. No sé cómo lo hizo, pero este es un muñeco suyo hecho de madera. Entonces como giro su cabe, un crujido resonó en el aire, una Steel Ball salió volando del muñeco, yendo hacia el rostro del sujeto, incrustándose, provocando un sangrado haciendo que se desmayara. ¿Qué demonios? Una uña bala atravesó la boca del otro sujeto y otra perforó una vena cerca del cuello. No puede ser. Cayendo al suelo el sujeto comenzaría a sangrar. De entre las sombras Johnny saldría observando que su plan había funcionado. ¡Tú, demonio! Esto fue más fácil de lo que esperé, ahora solo falta su líder. Te mataré, Sku. Con una patada callaría al sujeto. Para que no me causen más problemas, estarán juntos aquí por un tiempo, esa cuerda me será de ayuda. Luego de atar a ambos y amordazarlos procedería a ir por el líder. Su líder se fue por la otra cueva, supongo que no tendré problemas con él. Antes de salir de la cueva se dirigiría hacia los dos sujetos. Por cierto, si se liberan y tratan de hacer algo estúpido no duden en que los mataré. Invadidos por el miedo ambos asentirían rápidamente. Al salir de la cueva se dirigiría a la siguiente adentrándose en ella. Sal de donde sea que te encuentres, demonio del escudo, no importa dónde te escondas, te atraparé y me harás el hombre más rico de todos. Aquí estoy. Toma. Al escuchar esto el líder lanzaría un ataque con dirección a la voz. ¿Qué? Al ver hacia la dirección del ataque no pudo ver a quien había atacado. Oye, por aquí. Ja. Con sudor en el rostro volteó hacia la voz, pero de nuevo no había nada. Dijiste que ibas a atraparme, ¿por qué no lo haces? Sal de donde sea que estés, cobarde. Si no piensas atacar entonces yo lo haré. Jaja, qué buen chiste, el escudo no es un ar. Antes de que pudiera continuar una uña atravesaría su hombro. Maldi. Otra atravesaría su rodilla y una cortaría unos cuantos dedos de su mano. Gritos de dolor comenzaron a hacer eco a través de la cueva. Si tan solo te tuviera enfrente juro que te haría añicos. Y bien, porque no lo haces. Johnny había aparecido enfrente del líder. Tú, demonio, lleno de ira correría. Si algo que aprendí antes de venir a este mundo es que debes pensar antes de actuar. Muere. Con su otro brazo balancearía su espada. Primero una. Lanzado una esfera golpeando en el estómago. Y ahora la última. Al lanzar la segunda impactaría el cráneo provocando un crujido y la sangre saldría a chorros, el líder caería inconsciente. Unos momentos más tarde, luego de capturar a todo el grupo, atando a cada uno e inmovilizándolos para evitar más confrontaciones. Oye escudo, ya nos quitaste nuestro dinero y cosas de valor, ¿nos dejarás ir ahora, cierto? Preguntó con temor el líder. Claro, pero antes tendrán que responder a todo lo que les pregunte, ¿entendieron? Sí señor, dijeron los tres al unísono. En primer lugar, ¿quién los envió? Nadie señor, el reino anunció que le pagaría una recompensa a quien atrapara y entregara al héroe del escudo, así que nosotros decidimos probar nuestra suerte y tratar de capturarlo. Muy bien, díganme, ¿alguno de ustedes sabe si esa tal iglesia de los tres héroes está ayudando al reino con mi búsqueda de alguna manera? Por lo poco que he escuchado de otros aventureros, es que la iglesia ha desplegado a varios de sus seguidores y soldados con el mismo propósito, solo que ellos son muy radicales y harán lo que sea necesario para que seas atrapado y asesinado. Ellos podrían matar personas, sembrar el caos en pueblos con tal de lograr lo que ellos quieran. Lo dicho por el líder había puesto a pensarlo. Si lo que dijo sobre la iglesia llegase a ser cierto, no podría imaginar que otras cosas harían con tal de que me vieran en la cárcel o muerto. Bien, si es así, entonces tendré que mantener aún más bajo mi perfil para no involucrar a inocentes. Oiga señor, habló uno de los sujetos haciendo que Johnny volviera a la realidad. ¿Qué quieres? Me preguntaba si ya terminó de interrogarnos. Oh, eso, claro, ya tengo la información que necesitaba. Qué bien, ahora podría dejarnos ir por favor. Está bien. Genial, jaja. Oiga, porque nos está atando con los caballos. Con la cuerda restante, Johnny golpearía a los caballos haciendo que estos comenzaran a correr rápidamente, los perseguidores pondrían una cara de asombro y dolor mientras eran arrastrados. Ah, por cierto, díganle a los que traten de atraparme que les haré lo mismo que a ustedes si se ponen en mi camino. Esto último sería gritado al mismo tiempo que los perseguidores desaparecían en la lejanía. Bueno, ahora tengo más dinero y cosas para vender, supongo que no fue un día tan malo después de todo. Luego de decir esto, Johnny continuaría su viaje hasta la próxima ciudad. Bueno amigos, hasta aquí con este capítulo, espero y les haya gustado, no olviden dejar en sus opiniones en los comentarios y sin más, me despido y nos vemos en el siguiente capítulo.